En esta clase vamos a revisar los teoremas de Rolle, de Lagrange y de Cauchy. Estos teoremas son base para las aplicaciones que tiene el cálculo diferencial, es decir, las derivadas. Como habíamos mencionado, las aplicaciones de la derivación, como son, por ejemplo, el cálculo de máximo y mínimo o la denominada regla del L'Hopital, se basan o se sustentan conceptualmente en estos tres teoremas que estudiaremos en esta oportunidad. Empecemos con el primero de ellos, el teorema de Rolle. El teorema de Rolle menciona que si tenemos una función continua en un intervalo y derivable en dicho intervalo, y se cumple que además los valores que toman las imágenes de la función para los valores x extremos del intervalo, es decir, para x igual a A y x igual a B, la derivada se anulará en al menos un punto x igual a C que está comprendido entre los valores A y B. Expresado esto en forma analítica, como lo vemos a continuación, podemos decir que la situación puede ser de dos formas diferentes o puede tomar dos estructuras distintas. Puede ser que, siendo las imágenes en A y B iguales, la gráfica de la función tenga un comportamiento como en el que vemos en el esquema de la izquierda, en cuyo caso estaríamos hablando de un mínimo, o puede ser que el comportamiento de la función sea como el expresado en la gráfica de la derecha, donde vemos que en este caso la función posee un máximo. Sea cual fuese la situación, vemos que en ambas instancias el valor de la derivada en el punto C corresponde a la pendiente de una recta cuya inclinación es nula, es decir, una recta tangente horizontal, por lo cual la derivada en esos puntos debería ser cero. Veamos entonces cómo se puede demostrar este teorema, para lo cual pensemos en una de las dos situaciones que vimos precedentemente. En este caso es el caso en el que tanto en A como en B las imágenes son iguales y en el punto C observamos la presencia de un máximo. Eso significa entonces que si comparamos los valores de la imagen de la función en dos puntos que estén cercanos al valor C del lado derecho y del lado izquierdo, esto es a una distancia h a la derecha y h a la izquierda con signo negativo, podemos ver que la imagen en C es mayor que la imagen obtenida en los valores correspondientes a izquierda y derecha. Por lo cual, si calculamos la diferencia de las dos imágenes, en el punto C y su valor a la izquierda y en el punto C y su valor a la derecha, veremos que esta diferencia es negativa. Por otro lado, entonces, si ahora, tomando los incrementos h y menos h por derecha e izquierda y considerando el límite del cociente incremental, observamos que al hacer este cálculo, del lado derecho se observa que el valor de la pendiente de las rectas tangentes sería positivo, negativo y del lado izquierdo positivo. Esto es debido a que el delta I en ambos límites sería negativo, pero el signo de H cambia. En el caso de estando del lado izquierdo será negativo y estando del lado derecho será positivo, por lo cual menos dividido menos me va a dar más y menos dividido más me va a dar menos. En concreto, se puede ver a través de estas expresiones que las derivadas tomadas por derecha y por izquierda en el punto C cambian de signo, por lo cual en C tienen que valer cero, dado que no puede ser simultáneamente negativo y positivo. Con lo cual se demuestra lo que el teorema de Rolle planteaba. Existe al menos un punto C en donde la derivada toma el valor nulo. Como hemos visto, en el proceso de cálculo de máximo y mínimo, esto se constituye en la condición necesaria, por lo cual podemos decir que este teorema da sustento a la existencia de dicha condición. Pasemos al segundo teorema. En este caso se trata del teorema de Lagrange.
El teorema de Lagrange puede entenderse como una generalización del teorema de Rolle y dice que si se tiene una función continua en un intervalo AB y derivable en dicho intervalo, la razón de las diferencias extremas, es decir, la resta entre los valores que se obtienen en la imagen en el extremo derecho y en el extremo izquierdo, y dividida por la amplitud de la distancia entre A y B, es igual al valor que toma la derivada en un punto C intermedio entre A y B, expresado entonces en símbolo f de B menos f de A dividido B menos A, es decir, la razón de las diferencias extremas, debería ser igual a la derivada evaluada en un punto C, tal que C sea un punto comprendido entre los valores B y A. Denominemos entonces a esta razón de diferencia extrema como un elemento A, genérico, es decir, un número. Recordemos que estamos hablando de valores concretos para X, que serían B y A, y valores concretos para Y, que serían F de B y F de A. Por lo cual, esta razón o cociente se puede entender como un valor constante o un número. Ahora bien, si definimos entonces una función auxiliar a la que denominaremos phi de x, con el objetivo de que esta función mida la diferencia que existe entre el valor que toma la recta secante que observamos en el gráfico y el valor que toma la función, para lo cual definimos entonces a la fórmula de phi de x como la fórmula de f de x menos f de a menos este valor constante a menos x menos a. Esta función phi de x es una función continua, dado que en su expresión figura la expresión de f de x, que como ya dijimos es continua, por lo cual podríamos decir que cumple con las condiciones pautadas para el teorema de Rolle, que la función sea continua en el intervalo AB. Por otro lado, si calculamos los valores de la imagen que toma la función phi en x igual a A y la imagen que toma la función phi en x igual a B, vemos que ambas imágenes son cero, con lo cual también se comprueba la otra premisa del teorema de Rolle, que exigía que la función fuera continua en un intervalo en particular, en este caso AB, y que las imágenes en los extremos fuesen iguales, lo cual está escrito en las expresiones, ya que phi de A vale 0 y phi de B vale 0. Gráficamente también se puede entender porque si phi de x representa la diferencia entre la curva y la recta secante, es obvio que en los extremos B y A la recta se encuentra con la curva, por lo tanto esa diferencia es nula. Finalmente, una vez entendido que la función phi de x cumple con las condiciones definidas para el teorema de Rolle, por ese mismo teorema sabemos que debe existir un punto C intermedio entre A y B, tal que la derivada de phi valga 0. Por ese motivo, a partir de la expresión de la función phi, podemos ejecutar el proceso de derivación. Una vez obtenida la derivada de phi, podemos evaluar la derivada de phi en el punto C, intermedio entre B y A, y sabemos que por cumplirse las consignas de Rolle, el valor de la derivada en ese punto debería dar 0. Con lo cual, si igualamos la derivada evaluada en C a 0, podemos despejar de esa igualdad que f' de C es igual a A. Y A, como habíamos dicho, era la razón de las diferencias extremas, con lo cual queda demostrada la expresión correspondiente al teorema de Lagrange. Otra manera de pensar el teorema de Lagrange sería decir que me permite asegurar que no importa cuál sea la función, siempre y cuando ésta sea continua en un intervalo AB, podríamos decir que me asegura que el comportamiento promedio de la función en ese intervalo
es igual al comportamiento instantáneo de la función en un punto dentro del intervalo. Esto es, que existe al menos una recta tangente que es paralela a la recta secante, siempre y cuando la función sea continua y derivable en dicho intervalo. Finalmente pasemos al último de los tres teoremas, conocido con el nombre de teorema de Cauchy. También se lo conoce a este teorema como el teorema de los incrementos finitos generalizados. En este caso se habla de dos funciones, ambas funciones deben ser continuas y derivables en un intervalo AB, y el teorema expresa que la razón de su diferencia de extremas es igual a la razón de las derivadas valuadas en el punto C, siendo que este punto C pertenece al intervalo AB. En símbolos quiere decir entonces que f de b menos f de a sobre g de b menos g de a debería ser igual al cociente entre f' evaluada en C dividido g' evaluado en C. Ahora bien, para demostrar este teorema vamos a recurrir a un proceso similar al utilizado en el teorema de Lagrange. Para eso vamos a crear una función auxiliar, a la cual denominaremos análogamente phi de x. Pensemos entonces también que la razón de las diferencias extremas de ambas funciones es esencialmente un valor numérico constante, al cual genéricamente denominaremos a. De esta manera construimos la expresión de phi de x, diciendo que phi de x es la expresión de f de x menos f de a, menos ese valor constante a, por la expresión de g de x menos g de a. De esa manera hemos construido una función que, además de ser una función en variable x, dado que en su expresión aparecen interviniendo las expresiones de f de x y de g de x, es una función continua y derivable en A, en el intervalo AB, ya que lo son la función f y la función g. Como phi está construida a partir de dos funciones continuas, es una función continua en dicho intervalo. Ahora bien, una vez que tenemos la función auxiliar, hagamos el cálculo de las imágenes que tomaría esa función auxiliar en los valores extremos, es decir, en el valor x igual a A y x igual a B, para lo cual reemplazamos simplemente a x por A en la expresión de phi. Eso nos daba por resultado que phi de A vale 0 y phi de B vale 0. Nuevamente tenemos una función que cumple con las condiciones que establece el teorema de Ruhl, dado que es continuo en el intervalo AB y además los valores de las imágenes en los extremos son iguales. Nuevamente, igual que en el caso del teorema de Lagrange, derivemos esta función phi de x, con lo cual, si nosotros derivamos la función, nos quedaría una expresión más reducida, donde desaparecen f de a y g de a, dado que son constantes, y si evaluamos esta expresión, que es la derivada de phi en C, su resultado debería ser 0. Nuevamente, a partir de esta evaluación y de este resultado, podemos concluir que f' sobre g', ambas evaluadas en C, deben ser igual al término A, que constituía la razón de las diferencias extremas. En concreto, hemos demostrado la expresión del teorema de Cauchy. En el caso de este teorema, su aplicación inmediata está en la resolución de la denominada regla de L'Hopital, que constituye un método de cálculo de límites. Nada más, muchas gracias.